Bueno, bienvenidas y bienvenidos en esta ocasión también para compartir algunas síntesis, ideas principales y reflexiones sobre un libro de Michel Foucault. En el caso puntual de hoy es el libro de 1966 que se llama Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Podríamos decir que este es un libro muy representativo del periodo arqueológico, probablemente el de lectura más árida. En lo personal, creo que es el libro de lectura más compleja, ¿sí? ¿Qué es lo que, digamos, si lo deberíamos sintetizar rápidamente? El libro hace una indagación arqueológica, es decir, continuando con este método arqueológico, del origen de las ciencias humanas, de lo que hoy, ¿sí?, podríamos llamar ciencias humanas, y es lo que de esta manera lo denomina el propio Foucault. Foucault entiende que las ciencias humanas son una creación reciente del saber y que está en estrecha vinculación con el surgimiento de la figura del humano mismo, ¿sí? Es decir, que en la modernidad surge esta nueva figura, que es el sujeto, el ser humano, en el centro de la escena, y a partir de ese sujeto protagonista, ¿sí?, el sujeto que conoce, en tanto objeto también a ser conocido, es decir, el ser humano, el hombre, como sujeto que conoce y como objeto a ser conocido en esta dualidad empírico-trascendental, va a decir, bueno, eso es lo que posibilita el andamiaje, la episteme, esa episteme, ahora vamos a ver qué quiere decir ese concepto, es lo que posibilita que hayan surgido las ciencias humanas. Este libro también aparece en un contexto en el que Foucault ya había leído algunos textos de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, por lo cual retoma algunas de las ideas, algunas de las tesis de este último, como por ejemplo la idea de la muerte de Dios, ¿sí?, como valor, como la caída de un valor trascendental absoluto. Va a retomar esta idea y por eso es que hacia el final de este libro Foucault va a formular la tesis de la muerte del hombre. Es decir, que así como es un concepto de reciente creación, el concepto de hombre también es un concepto que tiene un prefigurado final. Bueno, esto como un poco para sintetizar un poco, pero continuamos, digamos, abrimos un poco el camino. Es interesantísimo, a mí personalmente como argentina me conmueve un montón. El prefacio del libro empieza con una cita de Borges, citando de hecho un cuento de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins, ¿sí? En el prefacio, Foucault hace toda una, digamos, un juego dialéctico a partir de este texto de Borges. Digamos, en este texto, Borges cita una antigua enciclopedia china que ordena a los animales bajo categorías para nuestra forma de ver las cosas eh, extraordinarias, ¿no? Categorías mágicas, llamativas, hasta bizarras, podríamos decir, ¿no? Entonces, Foucault dice algo así como de la risa que sacude el pensamiento es lo que provoca el contacto con el texto de Borges, ¿sí? Esta antigua enciclopedia china donde, les leo algunas referencias, está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, bueno, sigo, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vemos acá es una taxonomía muy llamativa, fabulosa, por supuesto, exótica para nuestro pensamiento, pero que lo que muestra, en definitiva, para Foucault, es la imposibilidad de pensar una clasificación como esta. Lo que le interesa mostrar acá a Foucault es que muestra los límites de nuestro propio pensamiento, ¿sí? Lo que va a tratar, digamos, y continúa en el desarrollo, ¿no? Lo que va a tratar de mostrar es cómo en la cultura occidental, especialmente en Europa, a partir del siglo XVI, él dice nuestra cultura, ¿sí?, empieza a crearse una relación con el lenguaje y con las cosas. Fijémonos en el título de la obra, las palabras y las cosas. ¿Qué relación hay entre las palabras y las cosas? ¿Sí?
y por eso una arqueología de las ciencias humanas. Con el procedimiento arqueológico vamos a indagar la construcción del saber en determinadas épocas, ¿sí? Una noción central y absolutamente protagonista del libro es la noción de episteme o campo epistemológico, así lo menciona Foucault. La episteme podríamos definirla, si bien es una expresión que toma del griego, ¿sí? Del griego antiguo. La episteme, recordemos que era ya para Platón el conocimiento verdadero, el conocimiento fidedigno. La episteme, en este contexto puntual, dicho sea de paso, Foucault le brinda a las palabras en muchas ocasiones un significado propio, resignifica algunas palabras, es decir, por eso existen hoy en día diccionarios enteros a desentrañar qué significado le da el propio Foucault a los conceptos. Sin ir más lejos, a ver, acá, por ejemplo, uso y recomiendo, hay diccionarios que circulan, ¿sí? En inglés, en español, hay uno que se llama Diccionario Foucault, que está editado por Siglo XXI y está escrito por Edgardo Castro, que es un investigador especialista en la obra de Foucault, donde hace este extenso diccionario, donde, por ejemplo, nos puede presentar las nociones de episteme, las nociones, por ejemplo, de campo epistemológico, ¿sí? De ciencias humanas, muy, muy útil para abordar una obra tan compleja como la de Foucault y en general esta en particular, ¿no? En general la obra de Foucault, en particular las palabras y las cosas. Bueno, ¿qué es la episteme? La episteme, en este contexto, vendría a ser, podríamos decir, el campo que define las condiciones de posibilidad de un conocimiento, ¿sí? En este sentido, tiene una matriz temporal y geográfica. A ver, la episteme de una época y de un lugar es como el andamiaje, ¿sí? Vamos a decir así, la estructura, piensen que este libro se escribe en plena época estructuralista del autor. La episteme es la estructura conceptual que posibilita que en una época dada surja un tipo de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Acá Foucault va a tratar de contraponer la historia de las ideas como una historia de una progresión cronológica a su método arqueológico. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, él va a proponer una comparación entre los saberes de diferentes épocas. Por ejemplo, donde antes existía la historia natural, luego va a estar la biología, ¿sí? En la modernidad. Donde antes, en la época clásica, existía el estudio de las riquezas, la modernidad va a ver la economía política, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver es que va a haber una reestructuración de ciertos saberes en diferentes épocas, ¿sí? Y esto, va a decir Foucault, la historia de las ideas, con una mirada simplista, podría pensar que la historia natural o la filosofía natural avanzó progresivamente y se convirtió en biología. Bueno, eso es lo que esa es la tesis del sentido común que él va a querer rebatir, ¿sí? Evidentemente acá va a haber una cuestión que la episteme va a ser la estructura del conocimiento de una época en particular. En este sentido, acá, al igual que en muchos otros libros, él va a hacer un corte cronológico y va a trabajar con 3 épocas de la historia occidental, especialmente la europea. ¿Cuáles son estas 3 épocas? Es un corte historiográfico que se repite en diferentes obras de Foucault, se repite, por ejemplo, en Historia de la Locura, donde toma las mismas épocas, se repite en Vigilar y Castigar. Bueno, se repiten varias. ¿Cuáles son estas 3 épocas? El Renacimiento, la época clásica y la modernidad. Repito, el Renacimiento, la época clásica y la modernidad. En ese sentido, Foucault va a decir que hay 3 epistemes, ¿sí? Él va a tratar de describir 3 momentos o 3 epistemes diferentes. Por un lado, la episteme renacentista, por el otro lado, la episteme clásica y por último, la episteme moderna. Aproximadamente, para que nos ubiquemos, la episteme renacentista se da entre los siglos XV y XVI, la episteme clásica entre los siglos XVII y XVIII y la episteme moderna a partir del siglo XIX. Este corte historiográfico le va a servir a Foucault para explicar cómo es posible que la suma de conocimientos, o la disposición de los conocimientos humanos, haya cambiado tanto en estas 3 épocas, ¿sí? Es que en estas 3 épocas lo que vemos son maneras realmente diferentes de ordenar el conocimiento. Y esto se va a deber, desde un análisis profundamente estructural, ¿no?, a un cambio en el campo epistemológico o
diríamos, a un campo en la episteme. En ese sentido, es interesante pensar esto, que un historiador de las ideas, como les decía, relaciona la historia natural como un antecedente de la biología, o un análisis de las riquezas como un antecedente de la economía política. Sin embargo, lo que vamos a ver es que Foucault va a tratar de relacionar los diferentes tipos de conocimientos o saberes entre sí en una misma época dada. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué no relacionamos los diferentes tipos de saberes del Renacimiento? ¿O por qué no relacionamos los diferentes tipos de conocimientos de la época clásica con la época clásica misma? ¿Sí? Es decir, si nos situamos en la modernidad, Foucault va a decir que la biología moderna tiene más en común con la economía moderna y con la filología moderna, porque ambas pertenecen a una misma época, porque ambas responden al mismo campo epistemológico. Es decir, que la biología va a tener más en común con la economía política, con la que comparte una época, que con la historia natural, por ejemplo, de la época clásica o del Renacimiento. Espero que se entienda un poco la idea. Bueno, después, a lo largo del texto, va a dar ciertas características de la episteme renacentista, a la que asocia con la semejanza, ¿sí? Con los mecanismos de la semejanza, y va a haber ciertas elaboraciones en torno a lenguaje. ¿Cómo era el lenguaje? ¿Cómo era la relación entre las palabras y las cosas en el Renacimiento? Bueno, Foucault va a decir que esta era una relación transparente, ¿sí? Las palabras reflejaban las cosas. Por eso habla en un capítulo que se llama La prosa del mundo, ¿sí? Porque las palabras reflejaban las cosas. Incluso se habla de que ciertos modelos del saber estaban basados en el principio general de la semejanza. La idea, por ejemplo, de que un cerebro se parece a una nuez, ¿sí? O que un río se parece a las venas del cuerpo. Es decir, que el principio de la semejanza operaba. También se puede ver en ideas que aparecen en el texto, todos ejemplos que brinda el propio Foucault, de cómo se pensaba en el Renacimiento que el microcosmos, es decir, el ser humano como un microcosmos, reflejaba el orden de un macrocosmos. ¿Sí? Esto se debe al principio de similitud típico del Renacimiento. Después, en la episteme clásica, pasamos a lo que se conoce como el primado de la representación. ¿Sí? Las palabras ya no reflejaban el mundo, ya no eran iguales a las cosas, ¿sí? Sino que las representan. Aparece una relación mediada que tiene que ver con el concepto clásico de la representación. La representación ordena y jerarquiza, como en un cuadro, como en una tabla, dice, y es en esta época, en la época clásica, donde aparece, por ejemplo, clasificaciones, taxonomías, ¿sí? Como las que se utilizaban en la botánica y en la medicina, ¿sí? Utiliza el ejemplo, podemos utilizar el ejemplo de Carlos Linneo con la clasificación, ¿no? De, bueno, tenemos acá los insectos, los anfibios, los mamíferos, etc. La representación, por ejemplo, en el análisis de las riquezas típico de la época clásica, nos da este ejemplo. Para hacer la comparación Renacimiento-época clásica, ¿sí? En el Renacimiento, las monedas, por lo general, eran acuñadas en piedras preciosas, ¿sí? O en algún metal o en algún tipo de sustancia que se considere valiosa en sí misma. Por ejemplo, el oro. Las monedas en el Renacimiento podían hacerse en oro. ¿Por qué? Porque tenían un valor intrínseco en sí mismas. El oro era valioso. ¿Sí? En cambio, ¿qué es lo que sucede en la época clásica? Bueno, mediada la representación, el dinero empieza a dejar de ser rico en sí mismo, de tener valor en sí mismo, para representar un valor, ¿sí? Un valor de mercado. Entonces, las monedas pueden ser de lata o incluso aparecen, por ejemplo, papeles, que nosotros llamaríamos protobilletes, ¿no? Billetes antiguos, donde estos papeles de la época clásica que representaban un valor en el mercado. Nosotros podríamos hablar, bueno, de los billetes que tienen un valor nominal, pero en sí mismo no son oro, no tienen un valor intrínseco, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo para comparar el cambio de paradigma, de episteme, del Renacimiento a la época clásica. Lo que aparece en la época clásica es la representación, algo que no estaba en el Renacimiento. Y acá, para ir cerrando, hay una parte muy famosa del
del libro, que es cuando, para hablar justamente de la época clásica, Foucault va a referirse a una obra de Diego Velázquez del año 1656 que se llama Las Meninas. Las Meninas es un famosísimo cuadro donde Foucault va a decir que va a hacer todo un análisis filosófico de esta obra, donde va justamente a decir que qué es lo que falta en el cuadro, qué es lo que no puede ser representado en la época clásica. Recordemos que Las Meninas es un cuadro donde aparece justamente la visión del propio pintor, Diego Velázquez, retratando, ¿sí?, a la pareja real, Felipe IV y Mariana de Austria, que solo pueden ser vistos como un reflejo en el espejo, ¿sí? Y lo que se ve en general en el centro del cuadro es a la infanta junto a las meninas, a la infanta hija de la pareja real, junto a unas niñas que están ahí, por eso se llama Las Meninas. Bueno, este cuadro en sí, lo que nos podría dar la pista, dice Foucault, para decirlo rápidamente, es de que digamos, el sujeto del cuadro, el sujeto a ser representado, que en este caso es la pareja real, no aparece en sí mismo, ¿sí? Aparece solo reflejado a través de un espejo. Solo hay una representación. El hombre mismo, como sujeto protagonista, en este cuadro no puede ser representado. ¿Por qué? No está. Y Foucault dice, porque en realidad, en la episteme clásica, el hombre todavía no existía, ¿sí? Les leo, cito, dice, en el pensamiento clásico, aquello para lo cual existe la representación y que se representa a sí mismo en ella, reconociéndose allí como imagen o reflejo, aquello que anuda todos los hilos entrecruzados de la representación en cuadro, jamás se encuentra presente él mismo. Antes del fin del siglo XVIII, el hombre no existía. Bien, el hombre va a ser el sujeto de la modernidad que habla, que vive, que trabaja, que le va a permitir, digamos, va a permitir el surgimiento de las ciencias humanas, ¿sí? Donde el hombre es ese doble, sujeto que conoce, objeto por conocer, que permite el surgimiento de la biología como estudio de la vida humana, de la economía como estudio de la riqueza que produce el ser humano y de la filología, ¿sí? Por eso es que Foucault va a tener una serie de fórmulas, habla del soberano sumiso, ¿sí?, por este juego, este duplicado empírico trascendental, sujeto que conoce, el objeto por conocer, donde va justamente a ser el comienzo de las ciencias humanas. Y retomando aquí a Nietzsche, es interesante cómo él advierte también que si es una creación reciente del saber, la figura del hombre, epistémicamente hablando, también está destinada a la muerte, ¿sí? Y cierra en el último capítulo del libro con una frase muy bella que dice así, dice, el hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizá también su próximo fin. En este sentido, Foucault dice que un cambio en el paradigma moderno, en el campo epistemológico de la modernidad, borraría a la figura del hombre como un rostro en la arena. Bien, este es un libro muy, muy, muy complejo, pero muy rico, que recomiendo un montón. Es una lectura muy árida, que incluso hay libros que ayudan a leerlo, es decir, hay un libro de Philippe Sabot que se llama Para leer las palabras y las cosas, de Michel Foucault, que no existiría si realmente este texto no sería realmente muy, muy complejo. Pero bueno, más allá de todo, lo recomiendo, es muy interesante, sobre todo para pensar cómo en la actualidad existen estos saberes que hoy conocemos como humanidades, ¿sí?, o ciencias humanas. Bueno, bien, muchas gracias por estar ahí y nos comunicamos a través del liceo, de las redes sociales o de los comentarios. Un saludo.